bienvenidos a una emisión más de Es hora de hablar de adicciones. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante, ya que se puede ver desde diferentes ámbitos. El tema de hoy es el consumo de sustancias psicoactivas como problema de seguridad pública, de salud y desarrollo social. Bueno, a continuación voy a presentar a cada uno de los participantes en se van a presentar cada uno de los integrantes de este panel que van a ayudar a que se desarrolle el tema del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es, una vez más nos encontramos aquí en el programa Es hora de hablar de adicciones. Yo soy Julio Trejo del IAPA y Bueno, mi nombre es el maestro Eduardo Cuevas, vengo de la Clínica contra Tabaquismo del Hospital General de México. Buenos días, yo soy el maestro Jorge Adame Abarca. Actualmente trabajo en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, en el IAPA. Soy subdirector de Vinculación y Desarrollo de Políticas Públicas. Y mi nombre es Gloria Ivette Fortul Molina, de la Dirección de Prevención y Promoción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Bueno, como les comentaba en un principio, este tema es muy importante, ya que el consumo de sustancias psicoactivas no únicamente afecta a el ámbito individual, sino también afecta en lo social, en lo orgánico y en lo económico. Esto a México le ha traído diferentes pérdidas humanas, materiales y sobre todo económicas. Por eso es que el consumo de sustancias psicoactivas no se reduce únicamente a un solo sector. ¿Me podrían decir por qué es considerado un problema de salud, maestro Eduardo? Mira, el consumo de sustancias, creo que acabas de mencionar algo muy importante. Hay un componente orgánico. Muchas veces se ha hablado que son vicios, hábitos, o podemos catalogar a las personas que consumen de esa forma, ¿no? Pero lo que sí es cierto es de que un hábito sería como lavarse los dientes, pero la gente no se vuelve adicta a la pasta de dientes. En el caso del consumo, a lo mejor si hablamos voy a poner el ejemplo de los cigarros. Fumar, agarrar el cigarro y encenderlo, eso podría ser considerado hábito, porque es lo mismo que es, a final de cuentas, semejante al cepillo de dientes. Pero el cigarrillo tiene nicotina. Y entonces la nicotina sí va a generar un cambio neurofisiológico en el cerebro que va a generar una adicción. Es ahí donde pierde el término de hábito hacia adicción. Hemos catalogado muchas cosas, sobre todo en cuestión de sustancias psicoactivas. De hecho, hay muchos medicamentos que pueden caer dentro del término sustancias psicoactivas. Ahora, la mayoría de las drogas que hay en el mercado que provocan adicción también tienen una repercusión en la salud, sobre todo en gente joven que con el uso frecuente van dañando su salud, que a final de cuentas no se van a dar cuenta hasta que ya el daño está establecido de una manera intensa. En una edad que ahí entra esta parte social productiva para las personas. Entonces, en lugar de presentar enfermedades a los 50 años, 60 años, que estamos hablando de que ya están pensando en su pensión o eso, las están presentando a los 30 años, cuando apenas empiezan a buscar trabajo o empiezan a ser productivos socialmente. Y los gastos de recuperación física, en cuestión de enfermedades, también son muy altos. Simplemente una gripa sale caro curarse. Ahora un enfisema pulmonar, pues sale muy caro curarse, tanto para las instancias de lo que serían del sector salud, como a la misma familia, ¿no? Ahí es donde comienza el problema. Yo creo que es muy importante considerar que sí es empezar a ubicar dónde comienza el consumo. Por eso se hablan de enfermedades no transmisibles, ¿sí? Y también se habla también de lo que son prevenibles. Claro. ¿Por qué prevenibles? Bueno, en nuestra experiencia todo es aprendido.
Y entonces nadie nace consumiendo drogas, ni cocaína, ni heroína, ni nicotina, ni marihuana. Simplemente aprenden a usarlas y después empiezan a aprender a abusar de ellas. Y ya cuando quieren echar marcha atrás, ya son dependientes. Y entonces ya no hay ese retorno, ¿no? Y es donde se requiere de tratamientos ya especializados. Ok. Como menciona el maestro Eduardo, efectivamente sí hay que distinguir bien cuando ya se convierte en en una adicción, ¿no? Y hay diferentes instituciones, tanto a nivel gubernamental, privada o de de la organización civil, que tienen como objetivo la reducción del consumo y el abuso de las sustancias, el tratamiento o la detección oportuna. Maestro Jorge, una pregunta. En el caso de México, ¿qué políticas existen que apoyen este tipo de acciones de la reducción del abuso y el consumo de sustancias psicoactivas, bueno, de las drogas, en el caso de México? O más bien del DF. El DF. Uh-huh. Claro, a nivel nacional, tanto la Secretaría de Salud como otras instancias del desarrollo social tienen programas específicos que van en pro del combate del consumo de sustancias psicoactivas o de la erradicación del consumo o la reducción de daños asociados al consumo. En el caso del DF, por ejemplo, somos la entidad, en este caso de la República Mexicana, que es pionera en cuanto al establecimiento de normatividad para el consumo de tabaco, por ejemplo. Existe una ley de protección a la salud de los no fumadores en el Distrito Federal que constituye un instrumento novedoso porque establece lineamientos concretos para áreas de no fumar. Por ejemplo, se establece que no se puede fumar en todos los espacios públicos de ninguna manera, incluso teniendo áreas abiertas como se pretendía en algunos estados de la República con la ley nacional sobre el consumo también de tabaco. También, bueno, hay una ley local en el Distrito Federal que nos da origen, que le da origen al instituto que represento, al IAPA. Es la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, donde establece que va a existir un programa general para el combate de las adicciones, en donde se establece un consejo interdependencial que incluye organismos de todo de la administración pública del DF, como el desarrollo social, la seguridad pública, el deporte, el Instituto de la Juventud, el Instituto de las Mujeres y otras entidades locales para establecer acciones coordinadas para combatir el consumo. Ok, muchas gracias. Bueno, a continuación Julio va a leer las preguntas de las escuelas que se encuentran conectadas en este momento. Claro, saludamos a nuestros amigos de la escuela secundaria 73, 33, 6 y 58. Nos hacen algunas preguntas para los especialistas. ¿A qué se refiere con el daño en el ámbito orgánico? Entonces, en las adicciones no se es consciente que se está perdiendo la voluntad y les gustaría que señalaran los pasos del uso, abuso y adicción y cómo atender cada nivel. Bueno, primero en cuestión de daños orgánicos, cada droga va a afectar cada parte del organismo que está de alguna otra manera en mayor contacto. En el caso de la nicotina, que está en todo producto de tabaco, se van a dañar principalmente, por un lado se ha pensado que el área neumológica, los pulmones, sería lo que se dañara. Pero antes de los pulmones, o conjuntamente con los pulmones, también se va a dañar el aparato circulatorio. Por consiguiente, los riesgos de padecer un infarto o un ataque al corazón también son muy altos en los consumidores de nicotina, junto con otras sustancias químicas que tiene el tabaco. Otras drogas, como es en el caso del alcohol, van a empezar a dañar principalmente lo que es el hígado directamente. Entonces, así cada una de las drogas van a tener como un órgano blanco al cual van a dañar en mayor medida que en otros. Sin embargo, ya cuando lo vemos, en el momento en que se daña el cerebro,
Y ahí es donde entra la importancia de por qué prevenir el consumo. Pues entonces todo el sistema va a empezar en un desequilibrio. Todo puede ser negro, pero también se ha visto de que si se atiende a tiempo o hay una detección oportuna, pues puede uno mejorar, y a final de cuentas el primer paso para empezar a mejorar o recuperarse es quitar la droga. Es el agente que está agrediendo al organismo. Que esto va muy ligado a que si son conscientes o no son conscientes. Más de ser conscientes o no conscientes de cuando consumen la droga, es una cuestión de elección. Es simplemente yo elijo consumir. Porque aquí entra algo muy importante. Cuando vemos campañas en prevención de las drogas, vemos que marcamos a la droga que me va a causar daño. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, si fumas, te va a dar cáncer de pulmón. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en que las personas fumadoras puedan ver o visualizar ese cáncer de pulmón? Pues pueden pasar mínimamente 40 años. Si vamos a hablar en población adolescentes, eso está muy lejos. A mí lo que quiero en este momento es lo cercano, lo inmediato, lo que no me cueste trabajo, es decir, bajo esfuerzo para obtenerlo, y que me tenga una recompensa muy alta, una calidad. Es ahí donde se engancha el ser humano. El ser humano, todo ser humano, tenemos pensamientos, emociones y hacemos cosas. A partir de ahí es como nosotros vamos a hacer asociaciones. En una fiesta me siento feliz, a gusto, ok, mi parte emocional está alegre. En ese momento me ofrecen una cuba, un alcohol. Ok, la acepto, es una elección, porque no estoy viendo las consecuencias de que yo me consuma eso, sino estoy viendo las consecuencias inmediatas de ese entorno. Es ahí donde empieza uno a aprender. Y también aprendemos a través de la imitación. O sea, yo estoy observando, y si en mi casa la cerveza es común los fines de semana, pues yo ya aprendí que es común los fines de semana. Y entonces eso es más inmediato que los daños a la salud que vienen después del consumo. Es ahí donde nosotros lo que serían las prevención, pues es a final de cuentas evitar el consumo por un lado, pero ya cuando está el consumo, evitar que sigan abusando del consumo. Es ahí donde los tratamientos de intervención breve o de consejería, que puede llevarlo a cabo el personal de salud, los profesores, ¿sí?, los maestros, la misma familia puede aconsejar, no de decir fumar es malo, por ejemplo, ¿no?, sino ver qué es lo que está a final de cuentas aprendiendo. Como yo, fumador, le puedo decir a mi hijo que no consuma heroína cuando ya la información dice, pues la nicotina es igual una droga que la heroína? Entonces, es ahí donde es la congruencia con lo que vamos a decir. ¿Cuántos no se ha visto que nosotros, personal de salud, podemos andar con una cajetilla de Marlboro en la calle? ¿No? O sea, ¿cuáles son los dobles mensajes? Y es ahí donde los dobles mensajes invalidan muchas veces las consecuencias a futuro. O conocemos al abuelito que durante toda su vida ha fumado y ha inclusive probado la marihuana y nada más tiene una tos y tan, o sea, no hay consecuencia. Es importante conocer que todo lo que sería en cuestión de dependencia, abuso o usuarios, lo aprendamos para transmitirlos y poderlos identificar, ¿no? Es ahí donde yo vería esa parte, ¿no? No sé. A mí me parece muy importante la distinción que hace el compañero, porque es sumamente relevante que los jóvenes, sobre todo, cuenten con información sobre el tema. Es importante distinguir que hay diferentes tipos de consumo y niveles de consumo. El más peligroso que ya comentaba el doctor es la parte cuando el abuso ya es problemático o cuando ya hay dependencia, ya una enfermedad como tal. Y es aquí donde la distinción importa mucho en cuanto al multienfoque que puede tomar el tema de las adicciones. En una encuesta que realizó el instituto, se consultó a los jóvenes cuáles creían que eran las causas
para que los jóvenes se acercaran o no a las drogas. También se les preguntaba cuáles podrían ser algunas de las propuestas para que los organismos públicos, las autoridades locales del DF, pudieran orientar sus esfuerzos a combatir el problema de las adicciones. Y una de las respuestas muy interesantes, porque salió muy alta, fue que se le diera una nueva orientación al consumo, que no se les viera a los consumidores, sobre todo a los experimentales, como criminales, no criminalizar el consumo. Porque si bien es cierto que cerca del 80% de las personas en situación penal que se encuentran en reclusorios han consumido o consumieron sustancias psicoactivas cuando cometieron algún acto delictivo, parece que era el consumo más esporádico que consumo permanente o una adicción. En realidad de lo que se trata es que este enfoque de salud pública se pueda deslindar fácilmente de un enfoque de seguridad pública. No ver a los consumidores de sustancias como criminales en sí solo por el hecho de consumir. Y por el otro lado, la cuestión del desarrollo social también importa, porque mucho se ha empujado la idea de que los consumidores de sustancias lo hacen porque tienen problemas derivados de condiciones de pobreza, marginación y bajo desarrollo social, lo cual se ha comprobado con las nuevas tendencias de consumo que no es cierto. Se consume igual en las zonas con ingresos altos que en zonas deprimidas o en zonas con comunidades indígenas. Y ahí es donde interesa este punto, que la información es decisiva para que los usuarios de sustancias puedan tomar decisiones y no avanzar a estas partes problemáticas que son el abuso o la dependencia. Ok. Bueno, antes de continuar, vamos a darle la más cordial bienvenida a las escuelas que se encuentran conectadas en este momento, que es la Escuela Secundaria Técnica número 43, 56, 84, 91, 02, 05, 22, 67, 100, 114, 115, 117, 18, 33, 48, 58, 6, 64, 65 y 73. La escuela secundaria número 73 dice: ¿de qué manera interviene la Secretaría de Salud en el consumo de estos productos que causan adicción y daño a la salud? Bueno, yo creo que la pregunta va un poco más enfocada a qué hace frente a estas sustancias. Y la escuela secundaria técnica número 2 dice: ¿a dónde se puede reportar a los lugares que no respetan esta política de no fumar? Pues mira, como tal, bueno, voy a hablar un poco de lo que conocemos sobre los programas que tiene la Secretaría de Salud, o toda la acción, todo el campo de trabajo que tiene en materia de adicciones. El doctor no me dejará mentir, la Secretaría de Salud tiene programas específicos en materia de farmacodependencia, alcoholismo, tabaquismo, etcétera. Y además tiene instancias especializadas. Los centros Nueva Vida son instancias que se encargan de la atención primaria del consumo de sustancias psicoactivas. Así que cuando alguien se detecta con consumo, aunque sea primer consumo, se les puede orientar en estas instancias de la Secretaría de Salud. Y sobre lo que comentan de cómo se puede reportar, la cuestión de cumplimiento con la ley para la protección de los no fumadores es una cuestión que compete al desarrollo económico del DF. Se tiene que hacer una denuncia ante ante Jurídico y Gobierno, ante las instancias de Jurídico y Gobierno, las instancias verificadoras de establecimientos como el INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa, o alguna otra instancia en las delegaciones. Pero cuando existen irregularidades en centros de atención a las adicciones, se puede acudir al IAPA. Por ejemplo, cuando se sabe que un centro de atención, los llamados anexos o grupos de AA u otros centros que se cargan de atender a las adicciones, está incumpliendo con la protección a los derechos humanos o el tratamiento está violando estos derechos, se puede acudir directamente al IAPA para poder atender estas demandas. Ok, bueno, pues muchas gracias. Y ahorita escuchando, me surge una duda que seguramente a los profesores también les ha de surgir, ¿no? Sabemos que el tabaco es una sustancia psicoactiva socialmente permitida y hasta ahorita su situación legal es una de las dos drogas legales en comparación con la marihuana.
Sabemos que dentro del discurso de los jóvenes es pruebo marihuana porque es natural y no me puede producir, no me va a producir daños que me hace el cigarro. ¿Qué tan cierto es esto a nivel bueno, existe alguna diferencia con respecto al tabaco en cuanto al ámbito de salud y en cuanto a políticas públicas, ¿qué, qué diferencias hay? ¿Cómo, yo como maestro, cómo puedo abordar estos dos temas? O sea, sí es muy complicado, pero bueno, primero, ¿cuál sería como el daño orgánico? ¿Es verdad, es mentira que por ser la marihuana de origen natural no me produce daño? Mira, esa es una de las creencias que predomina mucho, y no nada más en los adolescentes, Ujú, también en la gente adulta. ujú, Y no vamos a lejos de que dicen, es que es natural, ujú, ¿no? Que es esa parte del argumento para yo consumirlo. ujú, Recordemos que el tabaco es una planta y también es natural. claro. Por consiguiente, la marihuana también es una planta. Entonces, hasta ahí no, yo no encuentro diferencias. Las dos son plantas. Ujú, La nicotina viene directamente desde la planta. O sea, la droga que va a modificar el cerebro está en la planta. Por eso tanto el tabaco masticado, fumado, inhalado, va a generar adicción a nivel de cerebro. En el caso de la marihuana es lo mismo, ¿sí? La droga que trae la marihuana llega al cerebro. Muchas veces se debatió que no podía ser o no generaba adicción porque no generaba un criterio para decir que es dependiente, nosotros lo llamamos síndrome de abstinencia, es ujú, decir, una crisis del organismo cuando la droga baja en sus niveles o que ya no se consume. En la actualidad se ha visto que es muy difícil encontrar el síndrome de abstinencia inmediatamente después de que se deja consumir, porque la droga que ujú. tiene la marihuana se almacena en la grasa y a medida de mayor grasa ahí queda depositada, y entonces cuando se empieza a quemar la grasa vuelve a salir la droga y es cuando realmente experimentan en los síndromes de abstinencia. Ujú. En cuestión orgánica, las dos son fumadas, entonces los problemas pulmonares de inhalación, a final de cuentas, es un daño completo. Entonces, sí no va a haber diferencias en cuestión de daños inmediatamente. Dos, sí hay diferencia en los efectos a nivel cerebral que provocan cada una de las drogas, Ok, ¿no? Es ahí donde entra, ¿no? claro. ¿Y cuál es? Pues bueno, en lo que comentabas de ciertamente el tabaco y el alcohol son sustancias legales permitidas dentro de la sociedad. Sin embargo, el hecho de que sean permitidas no significa que sean menos peligrosas Ujú, que la marihuana, la cocaína, algún otro tranquilizantes o alguna otra sustancia psicoactiva. Y les comento, el, más de los accidentes de tránsito que se detectan en el Distrito Federal, más del 50% tiene que ver con el consumo nocivo del alcohol, con el abuso. Y el doctor no me dejará mentir, a nivel nacional, incluso el nivel de la sala de urgencia y todos los gastos en salud pública que se tienen por enfermedades derivadas del consumo de tabaco y alcohol son inmensamente más grandes que las derivadas por intoxicación por sustancias como la marihuana, la cocaína, la heroína y otras sustancias. Así que es totalmente falso que el hecho de que el alcohol y el tabaco sean sustancias permitidas, sean legales y sean incluso socialmente aceptadas, ujú. no significa que sean menos peligrosas que cualquier otra sustancia. Incluso se reportan muchísimo más muertes asociadas al consumo de tabaco y alcohol que al de otras sustancias psicoactivas. Ok, bueno, pues otra pregunta de la Escuela Secundaria Técnica número 73 dice, nuestros chicos preguntan si el cigarro hace daño, ¿por qué se permite su venta? Y solo se limitan a venderla a no venderla a menores de edad, siendo que causa daño a toda persona que la consume, a las personas que se encuentran alrededor y a las personas que se encuentran alrededor de las personas que fuman. La Escuela Secundaria Técnica número 2 dice, pero si mamá trabaja todo el día y mi papá toma mucho, ¿cómo puedo hacerle para no sentirme solo y para no ser igual que mi papá?
La Escuela Secundaria Técnica número 75 dice, si una persona consume cocaína, ¿con cuántas veces se convierte en adicto? Y por último, la Escuela Secundaria Técnica número 33 dice, mi tío toma mucho, ¿cómo puedo evitar ser como él? Bueno, es interesante ver de que siempre va a haber factores de riesgo a nuestro alrededor. ¿Por qué venden tabaco? ¿Por qué venden alcohol? O sea, muchas veces, y eso desde hace años, o sea, a lo mejor tolerancia cero fue lo más que se hizo con el alcohol, pero también genera el tráfico negro. Oficialmente no se pueden vender productos de tabaco a menores de 18 años, y sin embargo lo hacen. El reglamento dice, no se puede vender piezas sueltas de tabaco, y en todas las esquinas, en todo puesto, lo hacen. Y dicen, bueno, que se encargue la seguridad pública de hacer eso. Si yo lo veo desde un comerciante, yo vendo porque alguien me compra. Y mientras me sigan comprando, yo sigo vendiendo. Claro. Y es ahí donde entra esa doble mensaje, ¿no? Por un lado existen los reglamentos, las leyes, y otro lado es de que es también un proceso de elección. ¿Cómo no ser como mi papá que toma mucho alcohol, o como un familiar, o como mis cuates que me ofrecen a lo mejor probar la marihuana en una fiesta? Pues simplemente es una elección. ¿Qué elegir? Elijo consumir, pasar un buen rato, o elijo autocuidarme. Claro. Es eso, o sea, es el principio básico, el autocuidado. Muchas veces hemos dicho, bueno, me siento triste, y entonces no falta el buen amigo que nos dice, pues fúmate esto y te vas a sentir feliz. Pero la tristeza es algo que como ser humano la vamos a vivir durante toda la vida, igual que la alegría. La expresión de las emociones se han visto muy ligadas al consumo. Nos cuesta trabajo decir lo que queremos decir. Y entonces nos lo callamos y aprendemos a callarlo y aprendemos a expresarlo cuando no estamos al 100% con nuestra conciencia o nuestra toma de decisión. ¿Qué es lo que pasa muchas veces ahorita lo que mencionaron, ¿no? Los accidentes de tráfico son provocados por el consumo de alcohol. Cuando se implementó el alcoholímetro, protestaron. ¿Quién protestó? Si era para proteger a todos los que están de alguna manera consumiendo o no consumiendo. Y es ahí la protección entra con uno mismo, al final de cuentas, ¿no? ¿Cuánto necesitan para volverse adictos? A veces una sola probada. Eso va a depender de cada uno, organismo. Bueno, pues muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Como siempre, el programa está muy interesante y este tema es un tema muy amplio. Y bueno, en breve, me gustaría escuchar así de manera muy, muy breve, una breve conclusión de cada uno de nuestros especialistas para cerrar. Bueno, yo quiero cerrar esta pequeña charla que hemos tenido, primero dándole las gracias por el espacio y haciendo énfasis en que la importancia en este tema es, puesto que es un tema multifactorial y además multifacético, hacer énfasis en la parte de salud pública. Se tiene que ver el problema de las adicciones como un problema no de seguridad, porque no son criminales, las personas que consumen per se no son criminales. Se tiene que ver como lo que es un problema de salud, una enfermedad del sistema nervioso, que en cierto momento llega a ocasionar daño orgánico y daño a terceros. Incluso, pero se debe enfatizar en la parte de información. Los jóvenes sobre todo requieren mayor información sobre los daños asociados al consumo de estas sustancias. Digo, porque los jóvenes sobre todo pasan por diferentes etapas complicadas de la edad, en donde quieren experimentar nuevas emociones, sensaciones, están ávidos por conocer mucho más cosas. Y no hay como entonces que tengan información suficiente para que puedan tomar decisiones importantes con información relevante y oportuna. Bueno, a mí igualmente les agradezco la invitación y es muy importante la labor que están haciendo con este tipo de programas, porque se ha visto que la buena información también es prevención.
Por otro lado, también hay centros, y en la actualidad hay muchos centros de la Secretaría de Salud que ya están tomando tanto la prevención como el tratamiento a esta problemática, ¿no? Directamente, aún todavía existen líneas como el 01800 911 2000, donde pueden acercarse para todos. Están los centros de integración juvenil también. Los CAPAS, como mencionaron en un inicio, que son de la Secretaría de Salud. Y hay oportunidad de acercarse tanto para prevenir como para tratar. O sea, no está perdido. Muchas veces se escudan de que ya es dependiente y ya no tiene solución. Esa es una percepción. Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo dejar las drogas, pero precisamente es una enfermedad que se ha considerado que es crónica, y al ser enfermedad crónica podemos solamente detectarla, atenderla cuando las personas se acercan, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Gloria. Les agradecemos por estar un día más en este programa que se llama Es hora de hablar de adicciones, y recordándoles la página del IAPA, que es www.iapa.gov.df, para cualquier duda que tengan, si quieren conocer el directorio de algunas instituciones que ya se encuentran registradas, o cualquier duda que tengan al respecto, ahí pueden consultar. Buenos días, hasta luego.